Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo en La Huella Guitar. Seguramente habrás pensado más de una vez cómo hubiera sido, cómo hubieran sonado los músicos de hace décadas si hubieran tenido la tecnología que tenemos nosotros ahora. Esa famosa frase de ¿a qué hubieran sonado los Beatles si en vez de tener 4 pistas para algunas de sus canciones hubieran tenido 32 o 64? ¿O qué hubiera pasado si guitarristas de la talla de Jimmy Page o Tony Iommi hubieran contado con un pedal como el Whammy? Que es precisamente lo que vamos a ver en este vídeo, pasando por el filtro del Whammy, es decir, utilizando el Whammy en algunos de los riffs de las líneas de guitarra más famosas de la historia. Estaría bien que nos dieras tu opinión, y si crees que merecería la pena que se hubiera inventado antes, o al contrario, es mejor dejar las cosas como están. Vamos a verlo. Imaginemos, por ejemplo, que el Whammy se hubiera inventado a finales de los 60, principios de los 70, con el nacimiento de un estilo musical como el del heavy metal, y que un guitarrista como Tony Iommi pues hubiera podido contar con él debajo de sus pies. Seguramente uno de sus riffs más potentes, ese que nos trajo a todos, el intervalo del diablo, hubiera sonado todavía más eficaz y llamativo. O que todo un arquitecto de riffs en el rock, como es Jimmy Page en Led Zeppelin, pues hubiera podido contar con este artefacto. Riffs como por ejemplo el de Whole Lotta Love, ahora ya míticos, hubieran ganado seguramente en originalidad, pudiendo responder con notas diferentes a esta mítica línea. Es fácil imaginar cómo hubieran cambiado los riffs, las canciones, la música de guitarristas tan revolucionarios como Jimi Hendrix o Van Halen. Seguramente en vez de popularizar pedales como el wah-wah o el flanger, estaríamos hablando de riffs cargados de whammy. Desde luego no es difícil ver las múltiples posibilidades de este pedal en algunos de los riffs más monolíticos de la historia del rock. Imaginaros, por ejemplo, bajo los pies de un guitarrista como Eric Clapton. Y es que el whammy con un golpe de pie te permite, entre otras cosas, pues hacer riffs que son bastante fáciles de tocar en la guitarra, todavía más fáciles. Grupos tan populares como Judas Priest lo utilizaron a cuentagotas en algunos de sus discos menos conocidos, eso sí. Sin embargo, solo cabe imaginar cómo hubiera sonado en alguno de sus riffs más importantes.
Dado que ellos mismos admitieron que tuvieron que utilizar en el estudio efectos como por ejemplo tirar una cubertería al suelo o estampar una botella de leche contra la pared, pues seguramente el Whammy se lo hubiera puesto más fácil, al menos para duplicar esas sirenas que aparecen en su canción más conocida. En fin, quién sabe, puede que incluso guitarristas de corte digamos clásico como Slash hubieran utilizado este efecto para alguna de sus canciones de sus intros más conocidas, seguramente habiendo cambiado el sonido del rock para siempre. En fin, compañeros, pues simplemente nos imaginábamos cómo hubiera sido que todos estos grandes músicos hubieran disfrutado de un efecto como el del Whammy. Cuéntanos en un comentario tu opinión, si piensas que, de haberse inventado antes, desde luego, el sonido del rock hubiera sido muy diferente, o si es mejor dejar las cosas como están. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias.